Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar entonces. Voy a hacer una contextualización de los temas o el trabajo que realizamos la semana pasada. Lo que hicimos fue entonces empezar con un ejercicio práctico donde nos preguntábamos qué es la comunicación en una invitación a que el ejercicio fuera colectivo. Entonces, en un tablero interactivo nos fuimos e hicimos una construcción conjunta de lo que para nosotros era o lo que nosotros entendíamos en este grupo sobre comunicación y tomando entonces los elementos y esos aportes que ustedes hicieron en esa plataforma, yo les traje entonces hoy, como lo había prometido la semana anterior, la definición de qué es para nosotros, para este grupo, la comunicación. Dice así, la comunicación es una construcción colectiva que permite la interacción entre dos o más individuos con el diálogo como elemento principal para hacer posible el intercambio de información, mensajes, ideas y saberes. En este sentido, las prácticas comunicativas permiten expresar y dar a conocer los sucesos de la vida social y poner en discusión los asuntos comunes y colectivos. Esa es entonces la definición que elaboramos en conjunto la semana pasada con las ideas y con los aportes también que dábamos. También quise traer entonces para este espacio una definición que también me pareció pertinente y que es importante también que la tengamos presente. Y decía que en el uso estricto del término, la comunicación es un proceso en el que se transfiere y se recibe información y que ya los medios, las formas de comunicar varían según los receptores o las particularidades de a quién vamos a comunicar los mensajes que estamos enviando. Ese es entonces el ejercicio que nos recoge la semana anterior. Hicimos entonces también un repaso por varias definiciones de comunicación, ¿cierto? Y entonces decíamos que la comunicación siempre está orientada al otro, a tener una interacción con el otro, a incluir, digamos que esas dos unidades de origen, una que habla y un destino que escucha, como referenciándonos como a ese modelo de comunicación, como lo decía el compañero anterior o la definición anterior, en ese modelo estricto de lo que es la comunicación, que es un proceso de interacción donde cambiamos ideas a través del diálogo y donde se da también un proceso de escucha activa para poder construir sentidos y para estar generando interacción entre nosotros. También al espacio varias definiciones basadas también en el modelo de comunicación para el cambio social que ha estado propuesto por muchos pensadores latinoamericanos que desde los años 80 han venido diciendo como que nosotros o hay comunidades que no nos sentimos necesariamente reflejadas en esos modelos masivos de comunicación, en esas grandes corporaciones o en esas corporaciones multinacionales grandes que ven la comunicación simplemente como un proceso de información donde se transmite información netamente. Estos pensadores latinoamericanos han puesto también a nivel mundial el pensamiento de la comunicación para el cambio social y nos han compartido ahí varias definiciones interesantes y es justamente sobre la comunicación como un acto que permite la interacción entre seres vivos y que tienen sustento en el traslado de la información, es decir, que la información no es elemento principal, sino que es uno de los elementos que hace posible la comunicación. Y también el de la comunicación como un poder, porque tener procesos de comunicación bien definidos lo que nos hace justamente es aportar a la transformación de las realidades y de las vidas cotidianas. Hacíamos también un repaso acerca de si entonces la comunicación era diferente a la información y un poco en el marco de que generalmente cuando hablamos de comunicación
automáticamente parece que nos refiriéramos o pensáramos en los medios masivos de información que conocemos o que existen, ¿cierto? Entonces ahí poníamos la discusión, ¿cuál es la diferencia? Si hay alguna diferencia o si hay que marcar la diferencia entre lo que es comunicación y lo que es información. Y decíamos entonces que más allá de establecer una diferencia entre la información y la comunicación, lo que nos debía quedar claro es que la información es uno componentes que hace posible la comunicación y que tener información es tener herramientas para opinar, para participar, para criticar y para decidir, y que por esa razón quienes tienen información tienen acceso al poder o tienen poder. Y justamente haciendo énfasis en que la información no es rival de la comunicación, sino comprender que la información es uno de los elementos principales en el proceso comunicativo y que así deberíamos vernos y verlo y que quede también como claro para nosotros y que no necesariamente cuando se habla de medios de comunicación, que es como normalmente nosotros los conocemos, estamos hablando de comunicación, estamos hablando desde medios masivos de información y que la comunicación entonces debemos entenderla mucho más allá, en el como en el aspecto sociocultural que nos permite justamente la construcción colectiva de conocimientos, la construcción colectiva de símbolos y de sentidos que hacen posible generar conocimiento, generar también sentidos entre las personas que interactuamos en un determinado contexto, en un determinado territorio. Hablábamos de la comunicación abordada justamente desde ese nivel sociocultural y que es una eh, base de interacción entre los seres humanos. Decíamos entonces también trayendo esos conceptos latinoamericanos sobre la comunicación para el desarrollo, que la comunicación es un proceso de ida y de vuelta que fortalece el intercambio de ideas. Y aquí importante reseñar que cuando hablamos que es un proceso de ida y de vuelta, no necesariamente estamos diciendo que la comunicación debe entenderse en esa idea lineal de un emisor de información, un receptor de esa información y un mensaje, sino que cuando estamos hablando de que la comunicación es un proceso de ida y de vuelta, estamos hablando que es un proceso dialógico, es decir, que es el resultado de un diálogo igualitario entre diferentes personas que tienen argumentos y que con esos argumentos lo que hacen es construir un diálogo basado en la validez más que en el poder. Eso quiere decir que al interactuar con las otras personas, me puedo poner de acuerdo, puedo construir sentidos con ellos y no necesariamente eso me da el poder sobre las otras personas. Podemos construir acuerdos, podemos no necesariamente estar en la misma sintonía de lo que esas personas me están diciendo, puedo comprender lo que me dicen en esa interacción con las otras personas, no necesariamente asumir todo lo que las personas me dicen, pero sí puedo construir argumentos válidos para generar esa interacción y que esos argumentos justamente por tener validez no quieren decir que la validez sea igual al poder, porque ahí nos referiríamos nuevamente a ese modelo basado en la información donde simplemente se emite información. Entonces quisiera que quedáramos como también muy claros en esto de comprender la comunicación mucho más allá de la información y de la información como una herramienta solamente para el poder, entendiendo ese poder como poder de dominación sobre el otro o sobre los otros. Y aquí, entonces también, que aquí fue donde quedamos, yo les traía un invitado que es Nelson Mata, que es un periodista colombiano, uno de los medios masivos que tiene lugar en esta región del país, ¿cierto? Aquí en Antioquia, y bueno, o mayor influencia porque está aquí, y Nelson lo que hacía era compartirnos un poco la idea de cuál es el papel de la comunicación justamente en los medios de comunicación y él nos los hacía referencia a prensa. Y aunque los medios no son, digamos, que un elemento de este módulo, porque no abordamos los medios de comunicación, porque en lo que he venido diciendo queremos comprender la comunicación mucho más allá
de la información y del poder que tengan, el poder de influencia que tengan los medios de comunicación en las personas, quería traerles a ese invitado justamente para que comprendamos que la comunicación no necesariamente refiere a medios masivos de comunicación y no necesariamente se limita a la información. Y Nelson nos contaba entonces que la comunicación en la prensa lo que hace o el papel que cumple es justamente generar contenidos comunicativos para que la gente tome mejores decisiones y que eso quiere decir que el papel de la comunicación en la prensa lo que busca es ayudar a las personas a comprender mejor la realidad y que lo que hace es brindar información para que esa comprensión de la realidad esté como en el contexto actualizado de lo que se vive en una región. En este caso podríamos limitarlo incluso a país. Nos dice entonces que el papel de la comunicación en los medios tiene que ver entonces también con el entretenimiento, que desde los medios se genera entretenimiento con información diseñada justamente para entretener a las personas. Nos decía que también cumple el propósito de educar con información veraz y certera. Eso yo creo que lo podríamos poner un poquito en duda porque ya sabemos que en nuestro país existen algunos medios de comunicación que no necesariamente informan de forma veraz y certera, sino que informan de acuerdo a unos intereses establecidos. Nos decía que también su interés es establecer una agenda noticiosa justamente para dar a conocer esos temas que están ahí interactuando en la agenda pública y que se están llevando a cabo por esos diferentes actores que tienen lugar en esa esfera pública donde se mueven, digamos que las grandes decisiones o la mayoría de las decisiones que afectan a muchas personas en el país. Nos dice que el papel de la comunicación o lo que cumple la prensa es analizar en los medios de comunicación, es analizar los fenómenos desde diferentes puntos de vista. Y que con esos diferentes puntos de vista lo que hacen los medios de comunicación es generar debates a través de esas diferentes versiones que se presentan. Y que también uno del papel que cumple es generar un registro histórico de la realidad, ¿cierto? Constantemente los medios lo que están haciendo es que son como notarios de la realidad y que están registrando y registrando los acontecimientos que pasan con nosotros y que nos afectan. Y pues nos dice que con el auge de las nuevas tecnologías y de todo lo que ofrece el mundo digital, los medios se han convertido como en una plaza pública, porque ya entonces no se entienden a las personas, en el caso específico de prensa, simplemente como los lectores de la prensa, sino que ya a través de compartir información en las redes sociales, en las plataformas, se entiende como una audiencia y la audiencia lo que hace justamente es generar interacción. Entonces hay un medio que emite la información y una audiencia que puede leer esa información e interactuar y dar respuestas. Entonces él dice que se convierte el medio como en una plaza pública y que eso tiene dos connotaciones, una positiva y es porque justamente ya no hablamos de personas pasivas que simplemente están recibiendo información o de lectores pasivos, sino que justamente estamos abriendo el proceso a un proceso mucho más comunicativo, donde hay interacción, donde hay retroalimentación de quienes están consumiendo esos contenidos, pero también nos dice que hay una connotación negativa y que esa connotación negativa tiene que ver con que justamente en estas plataformas digitales donde se comparte esta información, también constantemente se comparte información que no es veraz, que no es oportuna, que no es cierta y que constantemente se está desvirtuando como la información que envían los medios de comunicación. Insisto que el tema de los medios no es un tema de este módulo que se trae a este espacio, que yo lo traigo a este espacio, considerando como la oportunidad de que justamente como casi siempre llama la atención o casi siempre hacemos esta relación entre comunicación con medios masivos de comunicación, que tuviéramos una versión de quien justamente está en un medio de comunicación y que tuviéramos esa versión de él sobre el papel de la comunicación en los medios masivos de comunicación. En este caso, pues con el ejemplo de él. Y aquí traigo una de las recomendaciones que dejo en este módulo y es
visitar la página de esta organización que se llama Memoria y Saber Popular. Esta organización está ubicada en la ciudad de Bogotá. Tiene procesos de comunicación para el cambio social y procesos muy interesantes, y ha hecho una serie radial que se llama Ciencia para la Gente, y en eso tiene varios capítulos de ciencia de la comunicación, y lo que hacen, abordan en estos capítulos son la historia de los medios de comunicación, la historia de la radio, la historia de la televisión, la historia de la prensa, y también un poco nos cuentan como cuál es ese papel o más bien esa articulación que ha hecho, por ejemplo, el gobierno nacional con algunos procesos de comunicación que los han tomado como herramientas también para hacer llegar a las comunidades algunas de sus políticas. Por ejemplo, la política de educación, cuando se empezó a enseñar el bachillerato por la radio. Entonces, les voy a poner en el chat el enlace de esta organización para que vayan, lo visiten, revisen los contenidos. Insisto, esta recomendación es justamente para las personas que estén interesadas en ese tema de los medios, que les interese también como profundizar en lo histórico de los medios de comunicación, porque considero que también la herramienta que tiene esta organización nos puede servir no solamente para enterarnos y para conocer acerca de los medios, sino también que nos puede servir para procesos formativos en comunicación que adelantemos al interior de nuestras organizaciones y con las comunidades que acompañamos. Y qué pena ser reiterativa y cansona, pero insisto que el tema ya de los medios lo van a abordar un poco más con el profesor Jaime López, que justamente en los módulos 2 y 3 les va a ir contando esta relación de los medios de comunicación o cómo entender la comunicación más allá de la información. Bueno, entonces hasta ahí quedamos la semana pasada, y un poco entonces también para hacer terminar de abordar este tema de la comunicación, esa relación entre la comunicación y la información. Es importante entonces señalar que si se entiende la comunicación como una transmisión de información, se parte de la existencia de que hay una fuente y un emisor que transmite información a un receptor o que transmite mensaje a un receptor, ¿cierto? Si nos paramos desde ese modelo, nos estamos parando como del modelo informacional, que tiene origen por allá en 1940, principalmente en los Estados Unidos, y el origen de este modelo estaba basado más como en las telecomunicaciones, ¿cierto? En esto de que funcionaran los, como decimos popularmente, que funcionaran los aparatos, y que había más atención en que realmente no existieran ni ruidos, ni interferencias, ni interrupciones entre ese modelo de tener alguien que envíe información y que definitivamente la información llegara a un receptor. Si entendemos la comunicación desde este modelo, finalmente estaríamos entendiendo la comunicación como algo muy vertical, ¿cierto? Como entendiendo que ese fuente o esa fuente que emite la información es una fuente que lo sabe todo, ¿cierto? Y es una fuente que tiene poder de decisión, y que el receptor es simplemente un receptor pasivo, ignorante, que no tiene nada para aportar, que no tiene nada para decirnos. También asumiríamos que no hay necesidad de tener un proceso de diálogo, que no hay necesidad de generar esa reciprocidad, de generar conocimientos y de generar esa construcción de sentidos, porque ya se supone que la fuente ya emitió lo que tenía que emitir y que no le interesa nada lo que se tenga que decir desde ese receptor. Y si comprendemos también la comunicación basados en este modelo, no habría diálogo en ninguna dirección, porque insisto que lo más interesante o lo más importante bajo este modelo es simplemente que el mensaje llegue del emisor al receptor y pare de contar. Y creo entonces que comprender la comunicación bajo este modelo o en este sentido
va muy en contra de justamente de las prácticas que nosotros hacemos al interior de nuestras organizaciones sociales, de las prácticas de lo que nosotros promovemos al interior de nuestros territorios, y es justamente de buscar esa conexión y esa interacción para construir sentidos, para trabajar en colectividad, para estar juntos y para sortear también como las situaciones que buscamos sortear en común. En lugar entonces, lo que se propone en este espacio formativo es que entendamos justamente la comunicación como una producción de sentidos y un hecho cultural, ¿cierto? Así como lo decíamos en nuestra definición oficial, entender la comunicación como una construcción colectiva que es en la que se permita esa interacción entre dos individuos o entre más individuos y que nos permita justamente hacer procesos conjuntos. eh, Entender la comunicación como ese diálogo, de asumir que hay una fuente que envía un mensaje a un receptor, pero que ese receptor no es pasivo, que ese receptor no está quieto y que ese receptor no está vacío. Entender ese receptor como un receptor que tiene conocimientos, que permite el diálogo, ¿cierto? Que hay una escucha activa entre emisor y ese receptor, y que eso lo que hace es que se genera una interacción constante, y que esa interacción lo que me genera es una construcción colectiva de conocimientos, de experiencias, de saberes, y que lo que me hace es que me genera también una construcción colectiva de sentidos. Se establece esa interacción en ambas líneas, es decir, comparten ahí un poder en la interacción de información, en la interacción de mensajes, porque así como tú envías mensajes como emisor, también como receptor puedo hacer también una retroalimentación, puedo complementar y puedo estar constantemente construyendo en ese diálogo que podemos tener. Se prioriza también el diálogo, insisto, y la reciprocidad, y se motivan los cambios y las transformaciones. Cuando entendemos la comunicación como la productora de sentidos y como un hecho cultural, justamente lo que hacemos es generar transformaciones, ¿cierto? Porque hacemos una construcción de sentidos, y los sentidos lo que cambian son las acciones de lo que hacemos y las acciones de cómo vemos las situaciones, y que puede ser también, como lo decía la semana anterior, puede ser que sí, esa interacción nos ayude a cambiar eh, códigos significantes que ya teníamos establecidos, o que finalmente también nos ayude a reafirmar esos significantes que ya teníamos establecidos, y que nos ayude justamente a potencializar las acciones, a potencializar lo que nosotros veníamos intencionando y logrando, o al interior de nuestras organizaciones o al interior de nuestro territorio y poblaciones. Que sigue a continuación, y es los tres principios de la comunicación que se nos propone en el documento de estrategias de comunicación para el cambio social, que lo abordan o lo trabajan Clemencia Rodríguez, que es una académica colombiana, profesora de la Universidad de los en la Universidad de Filadelfia de los Estados Unidos, y tiene justamente un reconocimiento por la contribución justamente a los medios alternativos, en lo que les nombraba ahorita, que hay varios pensadores latinoamericanos que traen ya una construcción de ese otro tipo de comunicación, de pensarnos la comunicación. El documento está escrito también por el profesor Jair Vega, un sociólogo y profesor de comunicación social en la Universidad del Norte de Barranquilla, y por Rafael Obregón, que es un experto en comunicación y que ahorita hace parte de el Fondo de las Naciones Unidas, y que tiene o está asignado a Paraguay en estos momentos. Entonces va a permitirme explicar como esos tres principios que ellos nos proponen de la comunicación, porque justamente en esos principios vamos a estar encontrando respuestas a lo que nos propone Catherine. Eh, entonces, los profesores, los expertos en comunicación, nos proponen que la comunicación es un proceso fundamental, y nos dicen que cualquier elemento o actividad de la sociedad se puede ver como el resultado de un proceso de comunicación entre seres humanos. Y ahí nos dan un ejemplo. Entonces dice que cualquier fenómeno de la sociedad, por ejemplo, que un hombre golpee a una mujer, se puede ver justamente como un producto de la comunicación, o de esa construcción de comunicación que tenemos. Porque ese hombre
ese hombre cuando estaba pequeño le mostraron que era normal o que estaba bien pegarle a una mujer. Luego otros hombres le hicieron saber que además no eran, pues que además de ser normal, si él le pegaba a una mujer, entonces lo hacía mucho más viril, lo hacía mucho más macho, lo hacía ver mucho más bien y mucho más fuerte en la sociedad. Y luego lo que pasa con ese hombre es que al convertirse en papá, le va a enseñar también a su hijo a que pegarle a las mujeres está bien, es normal, y lo que va a hacer entonces es decirle que además de estar bien, es deseable pegarle a la mujer. Eh, entonces ahí estamos comprendiendo justamente esa interacción constante y esa transmisión de significantes. Entonces, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos diciendo como sociedad cuando estamos asumiendo algunos actos que no están bien realizados, algunos actos que los vemos como normal, pero que definitivamente hacen parte como de esos contextos de violencia, de esos contextos justamente de vulneración de los derechos en nuestra sociedad y que lamentablemente para contextos como Colombia sucede todo el tiempo, ¿cierto? Constantemente nosotros como sociedad, constantemente nosotros como país estamos pasando de generación en generación mensajes que no son adecuados y mensajes que se convierten en conductas, mensajes que se convierten en acciones colectivas que lo que hacen es repetirse en un ciclo de violencias y que muchas veces, y que ya lo hemos visto y justamente lo hemos visto en lo que hemos podido evidenciar tras la pandemia, es que se convierten justamente en procesos de violencia mucho más fuerte y que cada vez, digamos, que se amplían a más sectores de la sociedad. Entonces ellos nos están presentando la comunicación como un acto de puesta en común. Lo que nosotros hacemos como sociedad, las respuestas que nosotros damos como sociedad, esa comprensión que nosotros tenemos como sociedad, lo que hace justamente es configurar estos actos violentos o estos actos que lo que hacen es reproducir acciones que no están bien y reacciones que lo que hacen es de generación en generación hacer, digamos que una sociedad mucho más injusta. Bueno, ofrezco excusas porque no sé qué pasa con la fotografía. La fotografía es de la profesora Marita Mata, que es una experta en comunicación de Argentina, y la traigo a este espacio como complemento al primer sentido de la comunicación como proceso social, porque ella tiene una postura bien interesante. En un diálogo que intencionado por la CIESPAL es la Escuela de Comunicación que está ubicada en Ecuador. Ellos durante la pandemia estuvieron haciendo una serie de conversatorios con diferentes expertos de comunicación ubicados en diferentes países de Latinoamérica, justamente hablando del papel de la comunicación como en la sociedad y el papel también de los comunicadores y de quienes nos dedicamos a los procesos de comunicación, pero sí, principalmente el papel de la comunicación en la sociedad. Y en estos diálogos divergentes, que los pueden encontrar así justamente en YouTube, diálogos divergentes de la comunicación realizados por CIESPAL, la profesora o la experta Marita Mata, conversando con Manuel Chaparro, otro experto de comunicación, nos decía que esa idea del diálogo que es tan potente en la comunicación y en la educación popular, esa idea de pensar el diálogo y reconocer el diálogo nos permite reconocer justamente al otro, a la otra o al otro, y que en esa comunicación, en ese reconocimiento que se hace, entonces ya no entendamos la comunicación como un proceso, sino justamente como es en estar ahí, en estar interactuando con el otro, en reconocer que hay un otro, una otra, un otro que está generando sentido constantemente entre la información y la comunicación y ese diálogo permanente que estamos compartiendo. Y nos dice entonces que la comunicación ya no es simplemente compartir el lenguaje, ya no es simplemente decirle al niño que está bien pegarle a la mujer, ya no es simplemente con el lenguaje decirle al hombre que es macho o que es muy viril pegarle a la mujer, o decirle como papá a niño que pegarle a la mujer no solamente está bien, que no solamente lo enaltece como en su figura masculina, sino que también es deseable, que
que eso también pueda llegar a la satisfacción, sino que pensemos en la comunicación como justamente como un acto de puesta en común, y pensarla como un acto de puesta en común nos genera también una eh, corresponsabilidad, ¿cierto? Ya no se trata simplemente de lo que decimos, se trata también de cómo reaccionamos a eso que decimos, pero cómo reaccionamos sobre todo a esa información que constantemente estamos recibiendo, a esa información que constantemente estamos replicando, no solamente en nuestros espacios íntimos, en nuestros espacios comunes, sino también en esa construcción de sociedad que justamente nos lleva a interactuar y a ir construyendo esos parámetros y esas dinámicas que tenemos oportunidad de construir a través de la comunicación y del intercambio constante de mensajes e información. Aquí viene entonces una segunda propuesta de este documento, y justamente se refiere, este segundo principio nos dice que la comunicación implica unos procesos y unas estructuras de construcción de sentidos. Entonces nos lleva nuevamente para explicarlo al caso de la violencia eh, contra las mujeres. Entonces nos dice que en esa construcción de sentidos, nosotros como sociedad hemos asumido que ser masculino le hemos atribuido como unas características. Le hemos atribuido la característica de virilidad a lo masculino, al hombre, ¿cierto? A la brutalidad. Ser masculino significa ser brutalidad, pero aquí la brutalidad referida justamente a la fuerza, ¿cierto? Al uso de la fuerza o a la presencia de la fuerza física, que lo masculino se refiere a la dominación, que lo masculino se refiere a ese ser que es el proveedor de la casa y del hogar. Y que al contrario, entonces a lo femenino, lo que hemos hecho es atribuirle características de sumisa, características de un ser que es pasivo, de un ser que es callado, de un ser que es dependiente y de un ser que sobre todo tiene ternura. Pareciera en nuestro contexto colombiano que quien no, que ser mujer es sinónimo de ser tierno, y ese tierno referido mucho a la debilidad, sobre todo. Entonces nos dice que para que haya comunicación, en este principio nos dice que para que haya comunicación tiene que haber sentidos, es decir, significantes que se transmiten de un ser humano al otro. Entonces lo que nos están diciendo es que justamente cuando un hombre, cuando hay violencia física contra las mujeres, cuando hay violencia contra las mujeres, todos estos significados de virilidad, de brutalidad, de dominación, de ser sumisa y pasiva, lo que hacen es que se activan, y es activar todos estos significados, lo que nos lleva justamente es a legitimar la acción, ¿cierto? A decir, justamente es que, claro, le pega porque él es hombre, porque él es muy macho, entonces le puede pegar. Le pega porque él es el que le lleva el dinero a la casa, o él es el que o es el que le merca, ¿cierto? Justamente entonces, cuando vemos o cuando presenciamos actos como este, eh, tendemos a justificarlos por esos significados, por esos significantes que ya le hemos dado a lo masculino y a lo femenino. Nosotros constantemente le estamos dando unas justificaciones que muchas veces decimos, no, es que nadie se puede meter porque si él le pega a ella son... esos son problemas de pareja, eso hace parte de la intimidad, ellos deben resolver todo. Digamos que estos significados o esta construcción de sentido que hemos elaborado como sociedad justamente es lo que debemos cambiar. No significa con lo que estamos diciendo o con lo que se está referenciando acá que está bien, por ejemplo, actos como estos, sino al contrario, que lo que tenemos que hacer
pues además de enviar mensajes, ¿cierto? Además de ese intercambio de información, de esa interacción constante que tengamos, es justamente hacer una construcción diferente de esos sentidos, es empezar a cambiar esos significantes que le damos a lo masculino y que le damos también a lo femenino, a eso se refiere, ¿cierto? Y de ahí que, por ejemplo, los movimientos feministas sí que nos enseñan cosas y nos han enseñado sobre todo a cambiar esa construcción de sentidos. Y de ahí que toma fuerza también que cuando se empieza a hablar de que no está bien eh, la violencia contra la mujer, se diga, no, qué pena, pero es que esos significantes de brutalidad, de virilidad, de dominación, o esos significantes que le hemos dado a la figura femenina y a la figura masculina, lo hemos construido en sociedad, lo hemos asumido como sociedad, eso no es algo que se asuma simplemente desde la intimidad del hogar, y como es una construcción de sociedad, entonces es la sociedad la que debe resolver, entonces sí es la sociedad la que debe darle una respuesta y debe terminar de raíz con con la violencia contra las mujeres, ¿cierto? Y de ahí que los movimientos feministas digan, sí, es que no es algo de la intimidad, es algo simplemente que está en la sociedad. Y entonces de ahí que, por ejemplo, la reclamación o, por ejemplo, las denuncias o, por ejemplo, sí, todo lo que está relacionado con la violencia contra la mujer ya sea una corresponsabilidad de sociedad y que ya sea algo que las personas que lo presenciemos, las personas que estemos enteradas de estos actos, podamos denunciar, podamos delatarlos, porque antes no se podía hacer. Yo no sé si ustedes lo recuerdan o no sé si pasa en todas las regiones de nuestro país, y es que no necesariamente cuando tú veías una violencia contra una mujer, ibas a denunciar, no te recibían la denuncia porque no eras tú la mujer maltratada o porque no eras tú el que estaba en medio de la violencia física y del acto violento. Te decían y te remitían automáticamente que era la víctima la que tenía que ir a hacer esa reclamación, y pues la víctima tenía miedo y no necesariamente todos hacían esas reclamaciones. Ahora comprendiendo que esos significantes y que de ahí surge también estas problemáticas en esa construcción conjunta que hemos hecho sobre la violencia, es que tiene lugar aquí en cualquier momento a través de varias líneas que están dispuestas en nuestro país, nosotros, cualquier individuo que presencie la violencia, podamos hacer como la denuncia con su respectiva, porque justamente se convirtió en eso, en una corresponsabilidad de sociedad. Y pues aquí me traje también el ejemplo que ponen los autores, pero así podríamos mirar muchos otros ejemplos en nuestro país. Por ejemplo, ¿cuál es la carga significativa que nosotros le damos a la muerte en este país? Que también la estamos justificando constantemente. ¿Cuál es la carga significativa que nosotros le damos en este país también a los actos de corrupción, ¿cierto? Entonces somos muy dados a asumir como sociedad una construcción de sentidos que no necesariamente están bien. Entonces decimos en ese país, es que el que llega, eso se sabe que los políticos roban, y eso se sabe, entonces nos damos cuenta de un acto de corrupción de un político en específico en nuestras regiones y y nos decimos nosotros mismos y lo asumimos como sociedad. No, es que eso se sabe que el que llega, llega a robar. O los actos violentos, las muertes. Generalmente también estamos justificando la muerte en esos sentidos que le hemos dado. Hemos dicho como, ¿quién sabe qué hizo? Cuando nos enteramos de una muerte, ¿quién sabe qué hizo esa persona para que lo mataran? Y así vamos asumiendo también actos que no están bien en nuestra sociedad. Entonces, a lo que estamos llamados justamente es a cambiar estos sentidos, a que seamos nosotros los que pongamos otros significantes a los actos de corrupción en nuestro país, a que seamos nosotros los que pongamos otros significantes justamente a la muerte. Los medios de comunicación, por ejemplo, los medios de información masivas nos han hecho mucho daño en este sentido, porque ellos nos han puesto también unos significantes muy cargados por ejemplo, en la muerte. Siempre cuando escuchamos noticias, generalmente si escuchamos que la muerte fue de un grupo al margen de la ley, de un grupo armado,
Entonces, generalmente los medios de información masivos nos dicen que esa muerte, o nos dan el significante de que esa muerte fue una baja, nos dicen como fueron dados de baja en combate, es decir, como que minimizan esa muerte justamente con ese significante de no, lo que pasa es que si eran de un grupo armado ilegal, esa muerte pareciera que no importara, ¿cierto? Porque fueron dados de baja y asumimos y nos quedamos tranquilos como fueron dados de baja. Pero cuando es alguien en el ejercicio, digamos que en los grupos armados legales de nuestro país, en el ejército, en la policía, los medios de información masivos nos dicen, fueron asesinados. Entonces, en este país hay muertos buenos y hay muertos malos. Y nosotros como sociedad hemos asumido esos significantes y hemos dicho, ah, sí, 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 esa era una muerte como no importa porque fue dado en combate, fue dado baja, pero esa sí importa porque fue asesinado. Entonces nos indignamos y reaccionamos y salimos a la calle y reaccionamos en las redes sociales y nos movilizamos. Entonces, a lo que estamos llamados justamente es a revisarnos como sociedad, a revisar en nuestros entornos cuáles son esos significantes que le estamos dando a las problemáticas que tienen lugar y a las problemáticas que nos están afectando directamente. Y dándonos cuenta de esos significantes, lo que podemos hacer justamente con procesos de comunicación acertados, con estrategias de comunicación cercanas y pensadas, específicamente lo que podamos hacer es empezar a cambiarlo. No es fácil, ¿cierto? No es fácil porque el grueso de la sociedad está muy permeado por los lenguajes de los medios masivos de comunicación, por esos significantes que diariamente nos transmiten los medios masivos de comunicación, pero yo sí estoy convencida que es posible lograrlo. Y vuelvo otra vez a los grupos feministas, que yo creo que ellas nos han enseñado mucho y nos han empezado también a cambiar, nos han dado ejemplo de cómo cambiar justamente esos significantes, a decir, esperen que las mujeres no solamente somos pasivas, masivas, calladas, dependientes y tiernas, las mujeres también somos poderosas, inteligentes, trabajadoras, también eh, somos también somos proveedoras, ¿cierto? También somos dominantes, entonces justamente a eso estamos llamados. Y eso es lo que nos dice justamente este principio de la comunicación, esa construcción de sentidos o ese proceso comunicativo nos lleva a esas construcciones de sentidos y es ahí donde nosotros tenemos que meter la fuerza en ese cambio de construcciones de sentidos y en este diplomado justamente vamos a tener herramientas en los próximos módulos, en el módulo 2, 3 con el profesor Jaime, en el módulo 4 con Jonathan, que nos va a enseñar justamente a cómo narrar y bueno, la profesora Alejandra, el profesor Juan Pablo, nos van a enseñar justamente cómo potencializar esas herramientas digitales y esas herramientas que nos ayudan a tener mensajes mucho más claros, mucho más llamativos y mensajes que pueden estar justamente en la línea de esa construcción o esa deconstrucción de significantes que tenemos como sociedad. El espacio en el tiempo es corto, pero quisiera hacer como una aclaración. Y es que cuando pongo el ejemplo de los movimientos feministas, lo estoy poniendo en función de la comunicación, en función justamente de este principio de cambiar los significantes, que lo que he dicho es que ellas nos han enseñado un poco, esos movimientos feministas, lo que nos han enseñado justamente es que sí es posible cambiar esos significantes que tenemos como sociedad. Y hacía la referencia a que inicialmente se pensaba, bueno, no creo que sea algo ya terminado, pero que hemos avanzado, que en nuestro país se pensaba que la violencia contra la mujer era algo íntimo, algo que solamente le correspondía a la intimidad del hogar. Y con estos movimientos feministas lo que hemos hecho es sacarlo justamente donde pertenece, que es a la calle, sacarlo a la sociedad completa y decir qué pena, pero es que en sociedad hemos construido este significante de que el hombre le pega a la mujer simplemente por ser hombre o porque es muy varonil y lo hemos puesto también ahí
y eso nos ha servido mucho y nos ha llevado a reclamar o por lo menos a facilitar procesos de reparación y a ir configurando como sociedad también que no está bien la violencia contra las mujeres y que es posible entonces que como sociedad también lo corrijamos. El tercer principio, de eso nos habla el tercer principio, nos habla que la comunicación tiene lugar siempre, o sea, que no sucede en abstracto, que tiene lugar en unos momentos, en unos lugares específicos, y es justamente ahí también donde debemos prestar atención, ¿cierto? En cuáles son esos significantes que voy a cambiar, porque no es posible generalizar, cuándo es el momento adecuado para cambiarlos y cómo cambiarlos también. Pero entonces para allá vamos y justamente entonces en esta invitación que hacemos en el diplomado es que con el profesor Jaime vamos a abordar más ese tema de los medios de comunicación y de comprender la comunicación mucho más allá de los medios de información y cómo también contrarrestar un poco esto de lo que dice, ¿cierto? De ir quitándole ese protagonismo a los medios de comunicación con otras acciones que podemos intencionar en nuestros territorios. Entonces, recogiendo lo que nos plantea este principio de la comunicación, nos quedamos en que para que cambien los comportamientos, para que cambie justamente esos patrones de violencia tan marcados en nuestro país, lo que tenemos que cambiar son los significados culturales y que cambiando esos significados culturales, lo que vamos a hacer es justamente ayudar a moldear esa otra visión del mundo y esas nuevas formas de relacionarnos en comunidad y de compartir y de comportarnos en situaciones específicas. Entonces ahí está la invitación también desde este principio. Aquí voy a volver a traer a la profesora Marita Mata, que ella también hace un planteamiento bien interesante. Lo hace en un contexto académico, claro está, pero a mí me parece absolutamente pertinente ponerlo también en este espacio al escucharla, porque también he escuchado mucho al interior de la Red Nacional en Democracia y Paz, en los espacios en los que nos hemos encontrado, que esos justamente como esos cambios de sentidos o emplear o utilizar esas herramientas de la comunicación que nos ayudan justamente a esas transformaciones de los significantes que tenemos marcados como sociedad, le corresponde única y exclusivamente a los comunicadores o a quienes trabajamos en el área de comunicación. La profesora Marita Mata nos dice entonces que no seamos comunicadores, que seamos mediadores de la comunicación, y ser mediadores de la comunicación nos pone en un rol mucho más activos de ser diseñadores o de ser estrategas de información, de ser diseñadores de mensajes o diseñadores de piezas gráficas, sino que nos da un papel mucho más activo, mucho más proactivo y que nos dice que con esas herramientas que tenemos, con esos conocimientos que tenemos y con las actitudes que tenemos, con lo que ya hemos identificado al interior de nuestras organizaciones, con lo que ya hemos identificado al interior de nuestros territorios, con ese trabajo y esos saberes que tenemos del trabajo realizado en nuestras organizaciones durante tanto tiempo, podemos ser mediadores de la comunicación y que definitivamente siendo mediadores de la comunicación podemos aportar significativamente a esa transformación de significantes que tenemos como sociedad. No necesariamente necesitamos un medio de comunicación masivo, un medio de información masivo para transmitir información, sino que podemos tener también otras estrategias, podemos traer esos otros conocimientos y esos otros elementos que ya hemos construido, todos somos seres de muchos saberes, de muchos conocimientos, de relacionamiento en comunidad. Hemos identificado, hemos podido identificar qué está bien, qué debería cambiar según nuestro pensamiento y con estas herramientas y además con lo que estamos intencionando también en procesos formativos como este, podemos ser justamente mediadores de comunicación y aportar a ese cambio significativo de esas construcciones colectivas o esas construcciones que ya hemos hecho como sociedad. No necesariamente tenemos que tomar, pues, ser los que toman la fotografía, no necesariamente tenemos
tenemos que ser los que diseñan la pieza gráfica, pero sí podemos ser justamente los que intencionamos los diálogos, los que acercamos a las personas a otra concepción de la información, los acercamos justamente a otras realidades o a otras visiones diferentes de ver y de comprender el mundo. Listo. Entonces, ¿qué nos plantea desde el tercer principio de la comunicación? ¿Alguien más iba a hablar? Aleja, no sé si había alguien más pidiendo el uso de la palabra antes de pasar a este principio. No, solamente hay unos comentarios muy interesantes. Compartimos algunos para pasar como a este principio. Bueno, Yasmith González decía, entonces podríamos asumir que la comunicación tiene una base fuerte en los procesos culturales y en las construcciones sociales que a lo largo de la vida nos inculcan. Era como una pregunta que planteaba. Y Edinson Narváez nos decía, al finalizar la clase pasada charlábamos con la compa Alejandra y llegamos a la conclusión de que los medios de comunicación deberían en realidad reconocerse como medios de facilitación de la comunicación. Y esto es por la forma en cómo se da. Los medios tradicionales comparten contenidos que luego llegan a nosotros y luego estas informaciones enriquecen, entre comillas, el saber propio, facilitando el diálogo, pero con otras personas y no directamente con el emisor original y el receptor, el cual deberían hacer también las veces de emisor, una vez interpreta y genera su sentido. Aquí se rompe el proceso comunicativo y se convierte en un proceso netamente informativo que un proceso informativo en una línea. Esto es potencial de que suceda lo que ahora expone Marcela y que tiene que ver con la forma en cómo se manipula la información. Gracias, Alejandro. Ahí hago una cuñita a un medio que trata de hacer algo diferente y se llama Mutante, y lo que pretenden es básicamente generar conversaciones entre la audiencia y el medio como tal. Entonces, antes de hacer un reportaje o antes de hacer, digamos, un desarrollo periodístico, siempre hacen una consulta en sus redes y escuchan primero lo que la audiencia tiene para decir. Esa apuesta me parece súper interesante y se las voy a dejar por ahí también como cuña. Sí, y en tu módulo también vamos a abordar, o por lo menos mirarlo un poco, ¿cierto, Aleja? Sí, señora. Muy bien. Bueno, voy a seguir por aquí planteándoles este tercer principio, que también me parece interesante y que también es importante que lo tengamos en cuenta. Y lo que nos plantea es que la comunicación siempre es una dinámica localizada y que sucede en un espacio y en un tiempo determinado y se da de unas formas específicas y que siempre tiene múltiples resultados. Entonces, la comunicación sucede en un espacio localizado y en un tiempo determinado, que era lo que les estaba diciendo ahorita. En esto de, claro, hacer una transformación en los significantes no necesariamente es algo que se haga de forma masiva y que se haga como una receta que se aplica para todos los territorios y que se aplica para eh, todos los contextos, incluso o aún en un país como el nuestro, que es un país de regiones, que somos tan diversos y que incluso el lenguaje muchas veces hace que muchos de los significantes sean diferentes para nosotros. Hay muchas palabras, hay muchas connotaciones y situaciones que no son lo mismo para nosotros los que vivimos en Antioquia como para los que viven en La Guajira. Ahí hay unas determinaciones bien interesantes y pues este país que es rico en diversidad justamente nos demuestra eso, que la comunicación es localizada y que cuando vamos a pensar en estrategias de comunicación debemos pensarla justamente en función de en cuál es el territorio, ¿cierto? ¿Cuál es la población? ¿Cuáles son las características y cuáles son también las intencionalidades de lo que queremos realizar con esa estrategia de comunicación? Voy a pedir aquí un favorcito y es ¿quién me dice qué pasó en las votaciones del plebiscito por la paz en Colombia? Un poco para ilustrar este principio.
que estamos revisando. Quería como acotar aquí el tema y es que les traigo el ejemplo del plebiscito por la paz en Colombia, justamente porque lo que sucedió fue que se generaron dos campañas, ¿cierto? Una campaña que iba en favor del sí y una campaña que iba en favor del no. Y en ese proceso de las campañas, entonces, se eran como unas intencionalidades comunicativas basadas justamente en esos significantes que se creyeron o que se leyeron de la sociedad colombiana. Entonces, el sí lo que nos propuso fue justamente hablar desde la esperanza, nos propuso un nuevo país, como pensar una transformación del país, pero no en un efecto inmediato, sino como si fuera eh, una proyección de que íbamos a tener un país mejor. Y la campaña por el no leyó exactamente o leyó muy cercano lo que estaba sintiendo la mayoría de las personas y era indignación y se aprovecharon justamente de esa indignación y de esa lectura tan cercana que hicieron de los significantes que tenía el plebiscito en la sociedad colombiana y de ahí impulsaron su campaña. eh, Juan Carlos Vélez, que fue el presidente de la campaña por el no en el país, en una confesión o en una entrevista que le hace al diario La República, cuenta justamente cómo fue ese proceso y cómo fue que ellos lograron hacer ganar esa campaña con el no, justamente leyendo que lo que estaba el país era indignado frente a un proceso de paz que no estuvo lo suficientemente comunicado en mi forma de ver y que justamente lo que hicieron con esa indignación fue traducirlo a que la gente saliera a votar berraca, que fue lo que él dijo, fue su expresión exactamente, y es como, yo lo que hice fue compartir un meme de Timochenko y Santos, eso tuvo una reacción muy fuerte en redes sociales, ahí comprendimos que la gente lo que estaba era indignada y entonces nos agarramos de esa indignación y le mandamos unos mensajes a la gente para que saliera a votar berraca y saliera a votar berraca por el no. Eh, a esa reflexión nos está invitando, ¿cierto? Pues este proceso formativo y también los principios que les estoy compartiendo, y es a que entendamos que la comunicación no es abstracta, no es que nosotros nos comuniquemos con un aparato, nos estamos comunicando con personas de carne y hueso, ¿cierto? Que constantemente están también ahí interactuando con nosotros, que están leyendo los acontecimientos, que están leyendo las realidades y que algunos de ellos lo que hacen justamente es apropiarse de algunos discursos y generar también, digamos, que beneficio propio de acuerdo a los acontecimientos que pasen para lograr sus beneficios y lo que se proponen, como el caso de las campañas que se hicieron en el plebiscito por el no. Entonces ahí tenemos que ser muy conscientes justamente de eso, y es que además de los espacios, además de los contextos en el que ocurre la comunicación, también hay unas personas interactuando todo el tiempo y también tiene que ver mucho también los canales y las estrategias de comunicación que se orienten. También decía Juan Carlos Vélez en la entrevista que justamente leyendo esos receptores de la información que ellos estaban enviando en algunas emisoras de medios de estratos altos, lo que ellos hacían era enviar un mensaje basados en la impunidad, ¿cierto? Con el significante de la impunidad y de la legalidad sobre la reforma tributaria, ¿cierto? Ellos leyeron perfectamente quiénes eran los receptores de su información, sabían, por ejemplo, que en los estratos altos hay personas que son lectoras que constantemente están consumiendo información y están contrastando esa información y se están informando y enterando, y entonces que contrario a eso también habían, mandaron mensajes en emisoras de estratos económicos bajos y que ahí se enfocaron justamente en hacer emberracar a la gente diciéndole que para los pobres no había dinero para subsidios, pero que para los integrantes de estos grupos armados ilegales sí les iban a entregar como dinero a través de subsidios y les iban a entregar otras garantías. Entonces, esa es la invitación que nos hacen, es justamente a estar muy conscientes de cuáles son
esos contextos, cuáles son esos elementos y esas herramientas de la comunicación que justamente nos van a llevar a hacer construcciones colectivas, a hacer construcciones sociales que estén mucho más cercanas a nuestras realidades y que justamente estén mucho más cercanas a lo que nosotros como organizaciones sociales, sobre todo, al trabajo que nosotros hacemos en nuestras bases sociales, en nuestros territorios. Y aquí me vengo con una frase de Manuel Castells, que es también otra eminencia, otro experto en comunicación, y él nos plantea justamente que además de todo lo que ya hemos referido de el cambio de los significantes, de establecer una comunicación basada justamente en información, perdón, en herramientas de comunicación cercanas a nuestras realidades. Entonces él dice una frase que para mí es muy contundente y él dice que el mensaje es eficaz si el receptor está dispuesto a recibirlo, que la mayoría no lo está y que si ese mensaje si a la hora de transmitir ese mensaje se puede identificar el mensajero y ese mensajero es de fiar. Y creo que con esta invitación vamos cerrando como este espacio de diálogo y es que es justamente a que comprendamos entonces ese marco amplio de la comunicación, de la actuación de la comunicación y es que no basta solamente con identificar el contexto, no basta solamente con que sea yo un emisor consciente de que lo que debo transformar son los significantes, no basta solamente que yo tenga el conocimiento de a quién me quiero dirigir, a través de qué medios me estoy dirigiendo, ¿cierto? O a través de qué medios me voy a dirigir, sino que también es importante que tengamos en cuenta que nosotros como esos interlocutores, como esos provocadores de interacción, esos provocadores de diálogo en las comunidades, estemos conscientes de que muchas veces lo que hacemos es emitir y emitir información, tratar de generar espacios de comunicación con personas que todavía no están dispuestas. Muchas veces asumimos cuando nosotros pasamos por unos procesos formativos, tenemos información, tenemos elementos, muchas veces lo que hacemos es asumir que el otro que está interactuando conmigo o el otro que hace parte también de los grupos tiene la misma información que yo tengo en mi cabeza o tiene la misma formación y le enviamos unos mensajes que no necesariamente son los más adecuados. ¿Cierto? No estoy diciendo que establezcamos esa relación de poder entre el que sabe mucho y el que no sabe, sino que lo que estoy diciendo es que la invitación que justamente nos hace Castel es que aprendamos a leer el entorno en el que estamos, aprendamos a leer con quién estamos interactuando, porque en ese aprendizaje de leer, si esa persona está preparada para recibir la información que yo estoy transmitiendo, si esa persona está dispuesta a recibir esa información y si esa persona puede identificarme a mí, puede saber quién es el que le está hablando y puede reconocer en mí el trabajo que hago, las intencionalidades que tengo, a las metas a las que quiero llegar, va a ser mucho más fácil hacer ese cambio de significantes y hacer justamente llegar informaciones mucho más oportunas o mensajes mucho más certeros y mucho más cercanos y virtuosos a las comunidades con las cuales me quiero comunicar y con las cuales quiero interactuar. Puse en esta diapositiva esta foto porque creo que justamente ilustra eso y es alguien que emite un mensaje pero que tiene un casco puesto. Muchas veces creo que nuestras organizaciones son así, estamos constantemente diciendo cosas muy interesantes, haciendo muchas estrategias, pero no necesariamente a quienes hablamos pueden identificarnos quiénes somos. Y ahí es importante justamente que también nos hagamos visibles y que también pongamos nuestro discurso y que también pongamos ahí y posicionemos quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Y en eso también entonces tiene mucho sentido la comunicación al interior de nuestras organizaciones sociales. Les voy contando entonces en el documento que les compartí, el documento fundamental, les contaba pues que es importante que todo esto que logramos analizar hoy, todos estos elementos y toda esta lectura que analizamos hoy, no solamente la tomemos como
como si fuera parte de los actos individuales que podemos hacer, sino que también puede aplicarse y llevarse a los contextos de nuestras organizaciones y del trabajo que nosotros hacemos. Y es que la comunicación puede ser justamente esa herramienta donde podamos encontrar puntos comunes que les permitan a nuestras organizaciones fortalecer sus sentidos colectivos, tanto adentro como afuera. Y entonces, a lo que vamos es que para fortalecer justamente nuestras organizaciones, podemos hacer estrategias de comunicación al interior de la organización. Aquí es importante hacer una claridad, y es que para las organizaciones o para intencionar mensajes desde las organizaciones, la comunicación se puede entender en dos líneas. Uno es la comunicación interna, ¿cierto? La comunicación o los planes que yo voy a establecer para que el equipo de trabajo de las organizaciones, el equipo de trabajo de las entidades tengan exactamente la información, el conocimiento, los medios y las formas de hacer circular la comunicación al interior de las prácticas, para que todos hablemos del mismo lenguaje, para que todos sepamos para dónde vamos, para que todos tengamos como el poder de decisión que da justamente la información, el poder movilizador era como lo teníamos. Y aquí voy a pasar rápido diciendo que podemos generar estrategias de comunicación para ese diálogo o para fortalecer nuestra comunicación adentro, pero que también podemos generar ese tipo de estrategias de comunicación para hacer llegar la comunicación o para comunicar los proyectos que tenemos también intencionados con las comunidades. Decía o lo importante aquí es que esto no es una receta que usted coja y aplique en todos los contextos, sino que reforzando el mensaje de que tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que queremos lograr, cómo lo queremos lograr, pero sobre todo a quién lo estamos intencionando, porque de esa forma es que vamos a tener la posibilidad de saber cómo movernos, con qué herramientas movernos. Entonces, para hacer una estrategia de comunicación, podríamos iniciar haciendo un diagnóstico y ir respondiendo parte de las preguntas que les ponía, por ejemplo, en el formulario. Si en su organización hay comunicación, si usted identifica comunicación al interior de su organización, cómo comunica su información, a quién le comunica, por cuáles canales de comunicación comunica, cuáles son las herramientas que emplea, ¿cierto? Cuáles son las personas responsables para coordinar el proceso de comunicación, qué otras personas están vinculadas y a qué otras personas quiero vincular. Como que en un primer paso lo que hagamos es justamente hacer como una radiografía de qué es lo que tenemos al interior de nuestras organizaciones para saber qué intencionamos y qué solución le damos. En otro paso, lo que hacemos es formular los objetivos de qué es lo que quiero lograr con esa estrategia de comunicación. Y aquí hay que ser muy enfáticos en decir que esos objetivos de la estrategia de comunicación tienen que estar muy en la línea, muy armonizados con la misión, la visión y toda la estructura organizacional de la organización, valga la redundancia, pensémonos así, es como que la estructura organizacional, los objetivos de la organización, piensa qué es lo que vamos a hacer y el componente de comunicación nos ayuda justamente a materializar eso que queremos hacer como organización a través de canales, de mensajes y de estrategias de comunicación. Lo que tendríamos que hacer entonces también en esto es identificar el público al que nos queramos, en el que nos queremos dirigir y a quienes queremos dirigirle también nuestros mensajes, porque en esa línea sabremos qué tipo de mensajes enviar. Y bueno, finalmente, y aquí sí lo dejo, es hacer un presupuesto y diseñar unas metodologías de seguimiento y evaluación para que justamente sea virtuoso.